Esto es parte de un proyecto que espero poder terminar a finales de este verano, de un libro que trata el tema de la radio. El tema no es la industria de la radio, para deshacer cualquier expectativa que pueda haber sobre eso, sino más bien examinar la radio en Colombia y los usos que se le dieron a la radio, la manera en que se utilizó para ampliar la esfera pública, la manera en que hubo posibilidades de crear o construir espacios dentro de la radio y sobre todo la radio comercial. No me voy a interesar hoy ni el trabajo realmente es básicamente sobre la radio nacional, sino que estoy mirando la radio comercial en Colombia, de 1930 al 62, y tomo esos años porque me permitía, bueno, primero que todo porque realmente la radio comercial nace en el 30. Es el primer momento en que algunos radioaficionados, otros que ya lo van a convertir en negocio, empiezan a fundar emisoras. Entonces, y es el nacimiento, como nosotros todos sabemos también, del momento de la República Liberal. Entonces es un momento de mucho cambio, un movimiento como trascendental, y están unidos de alguna manera, entrelazados, el nacimiento de la radio y los medios masivos, el crecimiento de un electorado mucho más amplio, la participación ciudadana y el intento por lo menos inicialmente, elaborar un proyecto de gobierno que sea, al menos en principio, más incluyente, más democrático y que se extienda a sectores del público colombiano que anteriormente no habían estado incluidos. Y la radio va a jugar un papel ahí muy importante. Entonces me permite tomar esas fechas, mirar cómo se desarrolla durante la democracia. ¿Qué pasa una vez que se asesina a Gaitán? Y la radio va a jugar ahí un papel muy importante, o a lo menos se le va a atribuir a la radio un papel muy importante, sobre todo los radioperiódicos y los noticieros, en ampliar, digamos, y para no decir fomentar el bogotazo y que se riegue a otras partes del país. Mirar cómo se comporta y cuáles son las limitaciones que tiene bajo el gobierno conservador, cómo se utiliza y cuáles son las limitaciones bajo una dictadura militar, y mirar el papel que juega sobre todo los radioperiódicos, pero también otros sectores de la radio comercial a partir del 58 en incidir sobre la construcción del Frente Nacional y la restitución, digamos, de la democracia. Entonces termino en el 62 y paradójicamente, pues para mí paradójicamente es como un arco en que empieza con mucho optimismo para la radio, en que parece tener unas posibilidades ilimitadas, en que realmente la gente se apodera y se apropia de la radio y la trata de utilizar para adelantar sus fines y sus intereses. Ese optimismo acaba en una cierta tragedia, la gente responde con otras respuestas que no las voy a hablar hoy, pero en la charla de los Andes el viernes un poco, con las emisoras clandestinas, con la resistencia frente a la dictadura, pero que acaba terminando en la democracia en el 61 con legislación que una vez más impone la censura sobre la radio porque se vuelve un medio demasiado peligroso, para decirlo así, y las voces ciudadanas paradójicamente y tristemente se vuelven una amenaza, digamos, para el gobierno, al cuestionar, al intentar desmentir o resistir o contradecir algunas de las posiciones de los boletines oficiales o de, digamos, la versión oficial que se quisiera pasar por la radio a partir por parte del gobierno. Entonces, hoy lo que quiero hablar son las voces ciudadanas. Y voy a leer una parte que es como la parte un poco teórica, y después, una vez que termine eso, ya sí entro como a detallar ejemplos de lo que van a ver en la charla. Considero o denomino formas de participación directa y formas de participación indirecta en la radio comercial. Y ahí sí les doy ejemplos que ya son más hablados, y entonces para las preguntas, por favor, cualquier cosa que yo no cubra o alguna inquietud que se les surja que no queda dentro del ámbito de lo que presento acá, pues en la hora que queda, con mucho gusto trato de contestarla. La foto que está aquí, que tengo del background, este es Carlos Cañola, que se apoderaba Martinete, que tenía un programa muy popular en Medellín que se llamaba La Media Hora del Pueblo. Se funda en 1937 y dura hasta 1956. Y aquí lo que ustedes lo ven, pero hay otra foto que lo muestra, es que él tiene, por ejemplo, en el estudio de la radioemisora Ecos de la Montaña, donde él tiene este programa,
en una placa de plástico un aviso que dice horas de atención al público, y de alguna manera eso encarna la charla de hoy, porque las emisoras comerciales y determinados programas se van a volver centros de atención al público, donde el público lleva sus reclamos, sus agravios, sus intereses, y a través o directamente con programas que ellos alquilan o a través de locutores que sirven de interlocutores, hacen llegar al público amplio las problemáticas de un momento de muchísimo cambio, o sea, es la industrialización, la urbanización, la migración del campo hacia la ciudad, el surgimiento de todo tipo de problemas a nivel de barrio, de ciudad, y la radio se va a volver como el ámbito, la esfera pública donde todo eso se va a discutir y se le va a presionar a las autoridades para que se les dé respuesta a esos reclamos ciudadanos. Entonces, este es una de esas horas de atención al que usted ve, es muy interesante, o sea, son campesinos, pero que ahora viven en Medellín, ¿sí? Entonces, la viejita viuda, de todos colores, con las ropas, y vienen y le traen papelitos, y le comentan lo que está pasando en su barrio, y él después, en su programa, se encarga de denunciar, hablar, hacerle publicidad a estas preocupaciones de esta gente que acaba de migrar del campo a la ciudad y que forman, digamos, el público que va a construir los barrios nuevos de un lugar como Medellín. Entonces lo tengo ahí como para inspiración. Bueno, el poder de los medios en la formación de la esfera pública colombiana es un fenómeno ampliamente reconocido. Con cierto humor seco, Germán Arciniegas alguna vez comentó, y cito: Eduardo Santos gobernó más desde el tiempo en 20 años que desde la Casa de Nariño en 4. Tal vez por la estrecha relación entre medios, partidos y poder, suene un poco quijotesca esta idea entonces de que la radio pueda ser un espacio para la expresión de voces ciudadanas. Reinaldo Pareja, por ejemplo, que fue el comunicador social que realmente fue uno de los primeros en escribir o intentar escribir una historia de la radio en Colombia, concluyó que pensar la radio como un espacio con posibilidades democráticas era imposible, pues según su visión dependentista, está escribiendo eso a finales de los 70, se publica a principios de los 80, la radiodifusión colombiana copió fielmente el modelo estadounidense, donde a partir de 1927 grandes cadenas como CBS y NBC borraron del mapa las emisoras independientes, ejerciendo un control casi que absoluto sobre la programación, los horarios y las posibilidades de expresión en la radio. El escepticismo frente a una posible relación positiva entre medios masivos y democracia no se limita al caso colombiano. Habermas, Adorno y Lippmann, quienes fueron testigos, quienes fueron testigos del mal uso que se le dio a la radio y la propaganda en particular para manipular la opinión pública en el periodo de la entreguerra, quedaron convencidos de que los medios masivos y la democracia eran conceptos poco compatibles. Según ellos, la existencia de un supuesto público, y lo uso entre comillas, producido por la radio, era algo artificial, y ellos lo llaman un público fantasma, disfrazado de legítimo vocero del pueblo. Lejos de promover la democracia, los medios masivos la impedían, pues la concentración de poder y las restricciones impuestas por el patrocinio económico en su funcionamiento le cerraban el acceso al ciudadano común. Los llamados medios ciudadanos, que es un término que se está utilizando bastante ahora, hoy en día, por lo tanto, es un fenómeno relativamente reciente, surgido como respuesta a situaciones extraordinarias como la guerra, y típico solo de las emisoras comunitarias o indígenas donde operan, y aquí cito a Clemencia Rodríguez, para, y cito, ahuyentar, contestar y en algunos casos resistir el impacto de la violencia armada. Entonces, o sea, la idea de medios ciudadanos es algo que se ha pensado solamente como una cosa posible de un periodo reciente para acá, y nacido de una situación de emergencia, de urgencia, ¿cierto?, de la guerra. O sea, que obliga a la gente a buscar unos medios nuevos y a unas nuevas formas de expresión. Yo lo que voy a tratar de mostrar acá es que yo creo que, aunque no se podría hacer una genealogía directa de los años 30 al presente, la programación con fines sociales, que está muy representada, sorpresivamente representada en las emisoras comerciales, en algunos programas, construye un filón que le podemos hacer el seguimiento desde los 30 hasta el presente, y ha influido sobre ese concepto popular de que se puede, a través de los medios, construir una esfera pública y darle voz a unas opiniones alternativas, ¿sí? Bueno,
Pocos años después de que se fundaron las primeras emisoras comerciales colombianas, sin embargo, los ciudadanos de distinta índole aprovecharon las posibilidades de una tecnología masiva y a través de las ondas probaron construir nuevas identidades, convocar personas con intereses parecidos a los suyos. Acordémonos, por ejemplo, que este es un momento, los 30, en que hay una migración sin precedentes del campo a la ciudad. Esta gente no se conoce, ¿sí? Y llegan a los barrios a fundarlos, a construirlos, porque tampoco existen, ellos no llegan a barrios establecidos. La radio se va a volver un centro para convocar el público, un centro donde la gente se reúne, por ejemplo, es gratis, queda en el centro, se pueden ir caminando de las 5 a las 7 de la noche, muchas veces pasan programas o tienen actores ahí y está libre y abierto al público, y la gente empieza a encontrarse y a buscarse y a conocerse realmente es en esos centros, digamos, de sociabilidad. Entonces probaron construir nuevas identidades, convocar personas con intereses parecidos a los suyos, protestar, promover reformas o hacer conocer sus puntos de vista. En algunos casos estas voces ciudadanas tuvieron una existencia efímera o solo lograron expresarse de manera indirecta a través de locutores que sirvieron de intermediarios en la representación de sus intereses. Pero también hubo casos en que grupos que no encontraron una bienvenida para sus opiniones en la prensa escrita lograron difundir sus ideas a través de la radio. El caso, por ejemplo, de Lucía Rubio de La Verde y Ofelia Uribe de Acosta, quienes acudieron a la emisora Radio Cristal en Bogotá y Radio Boyacá, cuando El Tiempo se negó a publicar sus opiniones a favor del sufragio femenino durante el segundo gobierno de Alfonso López. O sea, estas son mujeres que tratan, y paradójicamente, ¿no?, porque se supone que tendrían una acogida dentro del medio liberal, ellas son liberales, pero se les cierran las puertas, El Tiempo no tiene ningún interés, y logran, sí, alquilar espacio y conseguir una voz en Radio Boyacá y en Radio Cristal. En lugares como Medellín y Bogotá, además, vecinos frustrados por el ejercicio arbitrario de las autoridades urbanas supieron aprovechar la relación de complicidad que habían tejido con ciertos locutores populares para movilizar manifestaciones colectivas y protestar las políticas oficiales, como fue el caso del barrio Antioquia, en Medellín en 1950, a través de los micrófonos de la Media Hora del Pueblo, precisamente, cuando su barrio fue designado por decreto oficial del alcalde como una zona de tolerancia. Este era un barrio que tenía teatro, tenían radiodifusión, tenía su propio transporte, habían construido centros cívicos, todo construido por los vecinos que lo habían fundado a principios del siglo XX. Y es una ofensa tremenda. Ellos se organizan es a través de voceros como el locutor Martinete, que vive en el barrio Belén, que es algo parecido al barrio de Antioquia, también es un barrio de clase media baja, obrera, y que también surge en estos años y se construye. O como el caso en Bogotá frente al mal manejo del alcalde Massuera respecto a los servicios públicos en barrios populares como La Florida en el sur de Bogotá. La incidencia ciudadana en la radio también sirvió para consolidar la legitimidad de gremios como el magisterio o los empleados públicos y hacer conocer públicamente las necesidades de sectores emergentes como la autodenominada, y este es su nombre oficial, clase media económica, afectados por el alto costo de la vida, la escasez de alimentos, vivienda y crédito y los problemas causados por el agiotismo y el desempleo en la década del 40. Tal llegó a ser el poder convocatorio de la radiodifusión en una escasa década después de su fundación, que el comerciante y urbanista antioqueño Ricardo Olano comentó con asombro acerca de, y cito aquí textualmente, lo incluye en sus memorias, la gran influencia que pueden tener las estaciones de radio en los asuntos públicos. Cuando a punto de propaganda radial, locutores aliados con la Junta de la Asamblea de Municipalidades lograron convocar una manifestación en Medellín que aglutinó cerca de 200.000 personas en 1938 para pedir la descentralización. 200.000 personas es muchas personas. No nos debe sorprender entonces que cuando se restauró la libertad de prensa en el primer gobierno del Frente Nacional, radionoticieros como Clarín en Medellín dependieran cada vez más de las llamadas e informes provenientes de oyentes basados en lejanas comarcas, incluyendo los llanos, donde aún persistía la violencia para constatar o contradecir las noticias de orden público emitidas por órganos oficiales del gobierno. El poder de la voz ciudadana tenía ya para ese entonces más credibilidad que la voz oficial.
Y los oyentes se vuelven partícipes, ¿sí? Se vuelven periodistas, se vuelven testigos oculares que reportan y dicen, no, eso que se emitió que dijo el gobierno no es lo que está pasando, realmente acabaron de matar X número de personas en Segovia, o lo que está pasando en esta, dijeron que mandaron tropa y que todo está bajo control, no es verdad. Eso se vuelve muy importante en este debate que empieza a surgir y es una de las razones por las cuales radioperiódicos como Clarín y otros experimentan una censura, porque el gobierno empieza a preocuparse de que se están mandando mensajes clandestinos a través de los radioperiódicos, que se están comunicando, los ciudadanos están dejando saber qué es lo que estaba realmente pasando en lugares lejanos, y eso contradice lo que el gobierno quiere que el público amplio sepa de lo que está pasando allí. Bueno, entonces en esta charla voy a ir por partes. Primero voy a discutir un poquito el concepto de la esfera pública y cómo lo estoy utilizando en este estudio concretamente, y las razones por las cuales la radio pudo jugar un papel importante en la lucha para ampliar la definición de quiénes tenían derecho de participar en esa esfera pública. Segundo, quiero mirar las condiciones que crearon una situación propicia durante los primeros 15 años de la radioindustria colombiana para el surgimiento de emisoras independientes, marcadas por una gran variación en su programación y más libertad de expresión de lo que comúnmente se puede pensar que existió. Y tercero, quiero distinguir entre distintas formas de abordar la radiodifusión para participar en la esfera pública. Para el propósito de hoy me voy a limitar a discutir solo algunos casos, pero podemos ampliarlos en las preguntas. Algunos casos ejemplares de cada tipo de participación. Entendiendo la participación directa, y que, perdonen, no es el término más elegante, pero bueno, directa como aquella donde un grupo, como los maestros, las mujeres en pro del sufragio femenino, los socios de la Asociación Pro Defensa de la Clase Media Económica, etcétera, pagaban un espacio en el horario de una emisora para poder diseminar información a favor de sus intereses. Entonces es una forma directa. Ellos alquilan un espacio, organizan un programa y transmiten, con tal de que no ofenda a nadie, pues y aunque no ofenda muchas veces la ley, de eso no se controla muy bien, ellos pueden decir lo que les dé la gana, porque ellos, con tal de que paguen el alquiler y consigan la publicidad que apoye ese programa. Es una forma de participar directamente. La participación indirecta la voy a definir como aquella en que la participación es mediada a través de otro agente, típicamente un locutor que dirige un radioperiódico o programa de comentario o opinión donde los problemas de la sociedad, los servicios públicos, el comportamiento de las autoridades, la situación de la región, la ciudad, los barrios, no solo son temas frecuentes, sino que constituyen la base del contenido del programa y la razón por la cual un público la sintoniza. Es decir, este es un momento en que surgen programas que no es que tomen esto como un favor que le hacen al público, no, es que ese es el contenido del programa y eso es lo que hace que la gente lo sintonice y que haga que estos señores, típicamente son señores, esos locutores tengan un gran público que también a la vez les permita sostener esos programas porque atraen la publicidad, porque como vamos a ver, los consumidores de esos productos que se publicitan, a los que se les hace propaganda en la radio comercial nacional, es un público netamente de clase media y popular, no es la élite. Bueno, no será raro además que determinados programas o emisoras lleguen a ser identificados con los intereses de un gremio como el de los maestros o los empleados públicos, o sea, en que se sepa, por ejemplo, que una determinada emisora es un lugar a donde el gremio de los maestros tiene una acogida y si tienen un problema, allá van, por ejemplo, a llevar sus problemas y pueden depender de que los locutores de determinados programas le hagan un denuncio público a eso. Es casi que se vuelve como la sede alterna de un sindicato o de un gremio, una determinada emisora o un radioperiódico o programa noticioso. O también algún sector desprotegido, los familiares en la época más contemporánea de secuestrados, pero en los 50 los desplazados por la violencia. O con la denuncia de irregularidades, asumiendo el papel que en inglés se ha llamado, y este es un término que están utilizando los estudiosos de la comunicación, watchdog journalism, o el periodismo de la vigilancia, ¿sí? Por falta de un mejor término. Esto será fundamental en atraer altos niveles de sintonía que a su vez garantizarán la supervivencia de determinado programa o su popularidad entre el público oyente. Incluso ciertos locutores y programas radiales llegarán a operar como centros de atención al público,
donde los necesitados acuden cuando no saben dónde más buscar ayuda o porque saben que es tal el poder de convocatoria y el miedo que pueden infundir determinados locutores en las autoridades al lanzar críticas y denuncias al aire, que acudir donde ellos es la manera más eficaz de garantizar una respuesta inmediata. El caso del radioperiódico La Opinión del huilense Alberto Galindo en Radio Horizontes en Bogotá a comienzos del Frente Nacional ilustra perfectamente esta situación. Se decía de Galindo y su radioperiódico, y cito: respondía todo, en Radio Horizonte recibía a cuantos quisieran visitarlo, políticos, funcionarios, curas, monjas, educadores, empresarios, deportistas, sindicalistas, etc. Y para todos tenía respuesta. O sea, el locutor se vuelve casi que el interlocutor, se vuelve un sustituto o una figura paralela, digamos, a la autoridad oficial. A donde en otro caso alguien podría acceder, por ejemplo, al concejal o a donde el alcalde, van es a donde el locutor de una determinada emisora, porque saben que ahí van a tener alguien que les escuche y después lo transmita por la radio y se organice un debate, una discusión en donde se puedan airar estos problemas. Bueno, la esfera pública. En este trabajo propongo que la radiodifusión colombiana formó un aspecto importante de la esfera pública en el sentido que propone la filósofa política Nancy Fraser. En su ensayo Repensando la esfera pública, en inglés se publicó como Rethinking the Public Sphere. Fraser argumenta que la formulación clásica de Habermas de la esfera pública, y aquí utilizo el término, cito, como un teatro en las sociedades modernas donde la participación política se manifiesta hablando y donde los ciudadanos discuten sus intereses comunes en el caso de las sociedades estratificadas, que para Fraser son todas, no solo las subdesarrolladas. En otros términos, ella critica la definición de la esfera pública de Habermas porque dice, aunque supuestamente hay una libre conversación, la verdad es que eso no es cierto. O sea, hay jerarquías, hay barreras que no permiten que algunos grupos tengan acceso a ella, las mujeres, los negros, los indígenas, los pobres, por cualquier serie de razones. Entonces, cuando ella utiliza esa condición de las sociedades estratificadas, ella no se está refiriendo al mundo subdesarrollado, ella se está refiriendo en general, ¿sí? Que para Fraser son todas, no solo excluye de la participación efectiva a todos menos unos pocos privilegiados. Es decir, esa definición tradicional de la esfera pública, de esa conversación, excluye a todos menos unos pocos privilegiados, según Nancy Fraser. Situación que obliga a los grupos subordinados a formar lo que ella llama contrapúblicos subalternos, subaltern counterpublics. En estos contrapúblicos, sugiere Fraser, los subalternos, aquellos que quedaron por fuera de la conversación que constituye la esfera pública de Habermas, los negros, las mujeres, los obreros, los pobres, pueden inventar, cito textualmente, pueden inventar y circular discursos alternativos para formular interpretaciones de oposición de sus propias identidades, intereses y necesidades. Es decir, se apropian del discurso para definir ellos mismos cuáles son sus identidades, sus intereses, sus necesidades, que no se las definan los que sí tradicionalmente han participado en esa conversación limitada de la esfera pública. Sí, se apropian, y por eso el subaltern counterpublics, el término contrapúblicos subalternos. Aunque pueda parecer contraintuitivo sugerir que la radiodifusión con ánimo de lucro produjo espacios para adelantar objetivos como la defensa de los intereses y derechos de grupos subordinados o el civismo, esto es precisamente lo que algunos analistas sugieren ha surgido como el aspecto más notable de la radiodifusión latinoamericana contemporánea, un fenómeno que José López Vigil ha llamado, y cito, el periodismo de la intermediación, intermediation journalism lo llama él. Según López Vigil, en Latinoamérica los medios masivos se han vuelto, y cito, los espacios privilegiados para la negociación y resolución de conflictos. Espacios donde los ciudadanos acuden si no se les presta atención que se merecen en un hospital público, donde el pueblo protesta si los funcionarios públicos cometen chanchullos y donde los ciudadanos pueden acusar el sistema de justicia de no cumplir con su deber. Cierro cita. Los programas de radio que mezclan la conciencia social con el entretenimiento y música relatan mensajes de unos oyentes para otros, dan instrucción cívica y movilizan sus oyentes en torno a temas de importancia política dirigidos por locutores inmigrantes de origen latinoamericano,
se han vuelto los programas más populares y sintonizados por la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos. Estamos hablando de públicos de 1 millón o más, en lugares como Los Ángeles y en partes del sur de los Estados Unidos como Georgia. El Cocuy es uno muy famoso, vienen de Honduras, vienen de El Salvador, son personas que ya se criaron en la radiodifusión de sus países, donde también hay estos fines sociales, ¿sí? Y los han convertido en unos programas súper populares en los Estados Unidos, a donde, por ejemplo, en medio del chiste bobo de recoger plata para la señora a quien se le quemó el apartamento y no tiene más a dónde acudir, de dirigir a los oyentes de cómo pueden sacar la residencia, de cómo hacen para expresar sus sentimientos contra, digamos, programas reaccionarios para limitar la inmigración. Ellos combinan todas esas cosas y no le ven ninguna contradicción y se han vuelto los centros de atención al público, ¿sí? Pero nacen de una tradición más vieja, o sea, estas son personas, estos locutores inmigrantes traen sus trayectorias de sus países a donde también se practicaba este tipo de periodismo intermediario, el que llama López Vigil. El concepto del periodismo de la intermediación que propone López Vigil, por una parte, movilizar lo que Fraser llama contrapúblicos subalternos, han sido razones fundamentales para explicar la popularidad de la radio colombiana desde mediados de los años 30. Inicialmente los cuasi noticieros o radioperiódicos que dependían del escándalo, del crimen en los barrios pobres, la noticia amarilla para vender propaganda y atraer un público, seguramente que no tendrían la intención de transformarse en espacios para la expresión de la opinión subalterna. Pero a la larga, sobre todo ciertas emisoras de bajo poder, lo que llaman en los Estados Unidos low power stations, como Radio Córdoba, Ecos del Occidente e incluso la más poderosa en términos de kilovatios, pero netamente popular, Ecos de la Montaña, la emisora donde estaba la media hora del pueblo en Medellín, o Radio Cristal, Radio Popular, Radio Continental o Radio Santa Fe en Bogotá, surgió una relación de interdependencia entre determinados locutores y sus radioescuchas. Estos últimos hacían llegar sus preocupaciones, agravios, reclamos y sugerencias a través de cartas, llamadas, mensajes y consultas directas en los estudios y teatros libres de las emisoras, material que llegó a funcionar como base de las noticias y comentarios que garantizaban la sintonía y por extensión también el patrocinio económico. Entonces miren que se va tejiendo una relación de intercambio, ¿sí? La gente trae sus preocupaciones, las preocupaciones se vuelven noticia, la noticia al difundirla y crear una controversia y surgir un debate atraen más público. La prensa escrita lo asume y escribe para criticar o para aplaudir. Llega a la atención del secretario de gobierno, el secretario de gobierno tiene que responder frente al empresario que se queja porque es calumnia, cómo se les ocurre acusar a los de Tejicondos de no pagarle a los obreros lo que les pagaban en fabricato, bueno, y así. Pero de eso se trata, esa denuncia se vuelve muy efectiva. Los radioescuchas tienen una respuesta a sus problemas, el locutor y la emisora ve un incremento en la sintonía y ahí se va construyendo, digamos, una relación de dependencia mutua, ¿sí? En que se autoalimentan, para decirlo así. En la cabina de estudio del director del programa de noticias y comentarios La Media Hora del Pueblo, en Medellín, había una placa grabada que anunciaba horas de atención al público. Se formó una simbiosis entre el público oyente y ciertos locutores. Incluso muchos de estos últimos compartían la condición de ser recientes migrantes del campo a la ciudad, vivir en los mismos barrios a medio construir y sufrir de las mismas necesidades y agravios típicos de una condición que podríamos llamar la modernidad a medias, con el público que los escuchaba. Esta compaginación entre locutores y público le imprimió a la radiodifusión colombiana un aspecto social que iba más allá de una mera relación económica. Esta relación de dependencia mutua entre oyentes y locutores abrió el camino para que programas como Radio Investiga, La Media Hora del Pueblo, Crónica de Policía y Notas Generales, La Voz del Pueblo, La Opinión, que se dedicaban a comentar sobre temas de la actualidad, se volvieran puntos de lanzamiento para un activismo social, a través del cual ciudadanos comunes y corrientes podían hacer llegar sus opiniones e indirectamente, a través de la mediación de los locutores, influir en los asuntos de la vida cotidiana, porque es que al final de eso se trata. Sí, es una manera de hacer presionar, de poder presionar y obligar una respuesta.
Las posibilidades de expresión para los contrapúblicos subalternos que llama Fraser, que le eran accesibles a la ciudadanía en la radio, no lo eran en las páginas de la prensa escrita, o al menos no en los diarios tradicionales de mayor circulación como El Tiempo, El Espectador, El Colombiano o El Siglo. Esto no era solo a raíz del gran número de analfabetos en Colombia en el momento en que irrumpe la radio en el ámbito nacional. Mientras se estima que en 1950 la cifra de analfabetos a nivel nacional era casi del 50%, según el censo del 38 en lugares como Antioquia y Caldas, el